Cultura material del Imperio Ateniense. Una lista de las ocupaciones practicadas en Atenas del siglo V demuestra que sus habitantes se dedicaban a la caza, la agricultura, la ganadería, la manufactura, el comercio interior o exterior, el bandolerismo y la piratería. Los que dependían de la caza o del robo eran pocos. A pesar de la policía y del gobierno de la ciudad-estado, así como de los esfuerzos hechos por desarraigar el bandolerismo y la piratería, ambas ocupaciones eran todavía corrientes en el siglo V a.C. Su importancia se demuestra por el hecho de que fueron colocadas por el gran Aristóteles entre las actuales, aunque no legítimas, actividades económicas. La agricultura, a pesar del desenvolvimiento del comercio y de la industria, todavía seguía siendo la ocupación fundamental. El suelo, como dijimos, no era muy apropiado para el cultivo y la agricultura padecía de la competencia que le hacía el comercio y la manufactura. Pero resulta bastante claro que la mayor parte de los ciudadanos de Atenas vivía de sus tierras, o cuando menos de sus productos. Entre todas las ocupaciones, los griegos consideraban el cultivo del suelo como la profesión más honrosa, según frase de Jenofonte. En la Atenas de Pericles, 431 a.C. aproximadamente, la mitad de los ciudadanos poseían propiedades de mediano volumen. Otro grupo era dueño de pequeños campos y solo un cuarto aproximadamente de los ciudadanos podrían ser designados como grandes terratenientes. Tanto el grande como el pequeño propietario trabajaban la tierra por sí mismos, pero la tendencia de los propietarios más ricos a convertirse en propietarios ausentes y dejar sus estados al cuidado de un administrador apareció pronto y se propagó rápidamente. Los métodos agrícolas comúnmente empleados eran más bien rudimentarios. Para lograr que el suelo relativamente improductivo se recuperase, era corriente dejar un campo en barbecho un año sí y otro no. La fertilización artificial fue poco usada hasta el siglo IV a.C., cuando se introdujeron métodos más progresivos y algunos labradores más avanzados adoptaron el sistema de 3 hojas en lugar del de 2. Los cereales más comunes en Grecia eran el trigo, la avena y el mijo. De entre los vegetales, los guisantes, las judías, las cebollas, los ajos y los puerros eran los más ampliamente conocidos. Las frutas eran numerosas: aceitunas, manzanas, peras, membrillos, granadas, higos, dátiles y uvas. El lino era abundantemente cultivado para ser utilizado en la fabricación de tejidos empleados en la manufactura de trajes y mantelerías. Las cabras y las ovejas eran numerosas, las primeras por ser principal fuente de la leche y el queso consumido por los griegos. Los asnos y las mulas también abundaban, pero habían pocos caballos y vacas. Solo los muy ricos tenían caballos, y estos principalmente en Beocia y Tesalia. La mayoría de nuestras aves de corral actualmente domesticadas, pero no el pavo, eran ya conocidas. El suelo de Grecia se adaptaba mal a la producción de cereales y el país dependía cada vez más del trigo importado de Sicilia, Egipto y la región del Mar Negro. Atenas participó en la tendencia común entre los estados griegos del continente a especializar su producción agrícola. Se concentró principalmente en el cultivo del olivo y de la vid para la exportación. Cuando pasó el siglo V a.C., se hizo cada vez más evidente que la ciudad-estado como unidad económica autosuficiente era imposible. El abasto de los géneros alimenticios, especialmente del trigo, dependen cada vez más de las importaciones. El problema de cómo alimentar a una población urbana en crecimiento constante fue cada vez más difícil. Las laderas de las montañas eran usadas como tierras de pasto. El trabajo de los esclavos agrícolas fue relativamente poco importante
y los pocos que había nunca fueron maltratados ni eran muy pobres. Los griegos no distinguieron los oficios de las profesiones como nosotros. El trabajador en metal, el escultor y el doctor eran todos artesanos y sus profesiones fueron denominadas oficios. Todos pertenecían cuando menos en teoría al mismo rango social y económico. El método de instrucción, ya se tratase de la pintura o de la zapatería, era el aprendizaje. Antes de los días de Pericles se había especializado la industria. No solo los diferentes oficios producían artículos determinados, sino que la especialización se había extendido al interior de ciertos oficios. Las sandalias, por ejemplo, no eran cortadas y cosidas por el mismo trabajador. Una división semejante del proceso tuvo lugar en la manufactura de cerámica. Como es natural, las máquinas y las aplicaciones típicas de la industria moderna no eran conocidas. El trabajo se hacía a mano con ayuda de herramientas muy sencillas. La mayoría de los artesanos griegos eran esclavos y metecos libres. También los había procedentes de la clase ciudadana libre. No existían grandes factorías. Uno de los establecimientos más grandes de Atenas, que manufacturaba escudos, empleaba aproximadamente 120 hombres. Pero esto no era lo corriente, pues el taller de 20 fue considerado como de gran tamaño. La mayor parte de los artesanos trabajaba en sus casas o en pequeños talleres y conservaban su estatus de artesanos privados cuando trabajaban para el Estado. Los artesanos libres no eran en modo alguno sirvientes del Estado. La principal razón para que no existiera una organización industrial en gran escala fue la persistente importancia del trabajo en el hogar y en la baratura de los esclavos. Los artesanos que trabajaban en sus casas eran ayudados por los miembros de su familia, y los esclavos limitaban corrientemente su producción a las propias necesidades y a las órdenes anteriormente recibidas. Jenofonte nos cuenta que los trabajadores atenienses no estaban interesados en incrementar el número de sus empleados, puesto que su producción se limitaba a un determinado mercado y conocían por tanto con exactitud los que necesitaban. También su producción algo para un mercado general e hipotético. Por ejemplo, los zapateros hacían zapatos de ciertos tipos. Como el artesano trabajaba en su casa o poseía un pequeño taller, su capital era pequeño y limitado generalmente a poco más de sus herramientas. Por la razón que fuera, la industria no traía mucho capital. Tampoco fueron grandes las demandas de la industria, por lo que respecta a las materias primas que por regla general eran suministradas por el parroquiano. En lugar de invertir en maquinaria, el industrial solo tenía que emplear un poco de dinero en esclavos. El hecho de que los artesanos serviles trabajaban junto con los libres hacían la situación de los esclavos muy tolerable, pero fue un obstáculo para el desenvolvimiento de una clase industrial libre imperante. La vida de los esclavos condenados a trabajar forzados en las minas de plata de Laurión era sin embargo miserable, debido en gran parte a los rudimentarios métodos de explotación empleados. Por lo que sabemos, las ganancias de la industria eran grandes. Parece que se elevaban del 25 al 30% como término medio. Los salarios de los trabajadores libres eran pagados por días o según el trabajo hecho. Hacia el final del siglo V, un dracma por día era el salario corriente en Atenas. Los esclavos públicos eran pagados en 10 plazos durante el curso del año. Por regla general, los artesanos griegos preferían no trabajar por un salario, porque tal cosa limitaba su libertad. Los diversos oficios tendían a concentrarse en barrios determinados de la ciudad. Los artesanos y manufactureros rivales eran vecinos, pero por celosos que se pudieran sentir, nunca llegaron a un fuerte antagonismo. Podían ser competidores, pero en tanto que hubiese bastante trabajo para seguir marchando como en tiempos normales, también eran camaradas. Los oficios estaban organizados, pero no sobre bases económicas.
Las asociaciones tenían una finalidad social y religiosa, y cada oficio practicaba sus especiales ritos o misterios. El Estado no intentó jamás controlar por extenso la industria. Los artesanos griegos se complacían y gozaban en su trabajo individualizado, cosa de que se han visto privados nuestros trabajadores actuales debido a las máquinas. Los artesanos trabajaban y se sentían como artistas. Es un error común creer que los griegos consideraban el trabajo manual como deshonroso. Rara vez se ha hecho claro que los helenos sostenían diversas opiniones sobre esta cuestión. Las de la manufacturera Corinto eran diametralmente opuestas a la de la agraria Esparta, que prohibía que sus ciudadanos se dedicaran al trabajo manual, pero por regla general los intelectuales y los propietarios ricos se inclinaban a considerar dichas ocupaciones como deshonrosas. Por el contrario, Sócrates estimuló el trabajo y se le hizo el cargo de predicar que todo el trabajo es bueno. Esto no es cierto, pues solo recomendaba que se permitieran al individuo los necesarios ocios. Sin embargo, Aristóteles censuró severamente el trabajo manual, porque según él, destruye las virtudes más elevadas. En Atenas, donde predominaba el sentimiento de igualdad, la opinión general parece que fue favorable al trabajo manual. Existían leyes contra la ociosidad y contra el insulto dirigido a un ciudadano reprochándole su oficio. Lo que con frecuencia se consideraba equivocadamente como una crítica general del trabajo, queda reducido a la insistencia de los griegos sobre la moderación del mismo. Muchos se oponían no al trabajo manual en cuanto tal, sino al excesivo, que se consideraba injurioso para la mente y para el cuerpo. Hasta en una democracia niveladora de todas las distinciones políticas y legales, era inevitable que aparecieran las de carácter social debidas a la ocupación ejercida. Existía lo que puede ser llamado un orden rudimentario de precedencia social entre las diferentes ocupaciones. De igual modo, los pequeños y los grandes comerciantes no estaban situados en el mismo plano social. Por último, el comerciante fue corrientemente menos estimado que el artesano. En la Atenas del siglo V, el comercio al por menor era distinguido del comercio exterior. El centro del primero estaba en el mercado público. En él los comerciantes tenían sus banquetas o sus tiendas, que podían utilizar mediante el pago de un derecho. Los compradores recorrían las activas y ruidosas plazas examinando las mercancías. La mayor parte de los artículos expuestos eran sustancias alimenticias. También podían comprarse géneros manufacturados, esclavos y hasta libros. Pero los géneros manufacturados eran más a menudo vendidos por los artesanos en sus talleres. La vigilancia del Estado se extendía a la regulación de las condiciones de los mercados, la inspección de las pesas y medidas y las limitaciones de los precios en caso necesario. Los mercados públicos ordinarios estaban suplementados por las ferias que se celebraban durante las festividades religiosas y de otras clases y que atraían muchos visitantes a la ciudad. Mucho más importante que el comercio al por menor era el comercio exterior ateniense. En el siglo V a.C., Atenas era la principal ciudad mercantil y naviera de la región del Egeo y el Mar Negro. También hizo un poderoso esfuerzo para arrebatar a Corinto el monopolio del comercio occidental, cosa que, como es natural, provocó la guerra del Peloponeso. Los ciudadanos atenienses que llamaban a su ciudad-estado la reina del mar no exageraban, pues todos los países mediterráneos dependían o estaban sujetos comercialmente a dicha ciudad. Aún después de haber perdido su hegemonía política, Atenas logró conservar su influencia mercantil. El comercio exterior significaba riqueza. Los comerciantes más importantes constituían, pues, la clase capitalista de la época.
Sociedades comerciales de cierta importancia hicieron entonces su aparición y desarrollaron la banca privada. Las primeras operaciones bancarias habían sido llevadas a cabo por las autoridades de los templos, que colocaban el tesoro de los mismos a intereses. Sociedades comerciales, a menudo participaciones, fueron constituidas para poner en común los recursos y dividirse tanto los provechos como las pérdidas. Sin embargo, el comercio era todavía más cosa de los individuos que de las empresas colectivas. Atenas sostenía un comercio directo con el Helesponto, la costa del Asia Menor y sus islas, el norte de África, la península de los Balcanes, Italia y Sicilia. De estas regiones, los atenienses importaban sustancias alimenticias, granos, frutas, queso, pescado seco, carne y vino. Artículos manufacturados que pudieron ser clasificados como de lujo: paños, textiles, calzados, perfumes, cuentas, tapices y bronces. Materias primas: minerales, marfil, maderas, pieles, lino, lana y cera. Eran importaciones esenciales las que contribuían a aumentar las cantidades de sustancias alimenticias disponibles. Por tanto, fueron tantas las actividades de política ateniense dirigidas casi exclusivamente a disponer con seguridad del necesario suministro de granos, que puede decirse que este problema dominó por completo dichas actividades. La expansión imperialista de Atenas fue en gran parte dictada por su dependencia de otros países en el orden alimenticio. Como contrapartida de sus compras exteriores, exportaba a Atenas productos manufacturados como armas, cerámicas, objetos de arte y libros, materias primas como mármol, plata y plomo, además aceite de oliva, vinos, miel, higos y lana de excelente calidad. Parece seguro que las exportaciones atenienses jamás lograron equilibrar sus importaciones. El comercio exterior ateniense se llevaba a cabo en dos tipos de barcos: unos más pequeños destinados al comercio costero y otros más grandes dedicados al de alta mar. El primero era un pequeño esquife parecido a un remolcador, que rara vez excedía de 18 toneladas. Los barcos más grandes porteaban hasta 360 toneladas y podían llevar a bordo 7,000 bushels de grano. Los capitanes de los barcos costeros llevaban a cabo una especie de comercio ambulante por las costas que recorrían. Marchaban de un puerto a otro y no fue frecuente que se aventuraran durante el invierno, puesto que lo corriente era que el grano faltase en el Ática. El cargamento de vuelta casi siempre era de trigo. Hasta los grandes barcos, como carecían de brújula, preferían mantenerse a la vista de tierra. Había ya cartas marinas y las señales costeras eran numerosas. Los faros fueron casi desconocidos hasta la época helenística, pero se erigieron monumentos de mármol blanco en las eminencias para que sirvieran de guía a los marineros. Los barcos mayores, movidos por filas de remeros y grandes velas, alcanzaban velocidades respetables. El viaje desde Atenas a Creta, aproximadamente unas 160 millas, requería de 2 días y medio. Las 300 millas que había de Creta a Egipto, alrededor de 5 días. Los gastos del transporte marítimo eran bastante moderados en contraste con los exorbitantes del transporte por tierra. En la época helenística, los barcos llegaron a ser mucho mayores y el comercio marítimo tendió a concentrarse en los grandes puertos que disponían de amplias facilidades. Los faros llegaron a ser corrientes en el Mediterráneo, después del monumental erigido en Alejandría. El más grande de los barcos griegos fue el Siracusa, construido en la época helenística por Arquías de Corinto. Cargaba 3,900 toneladas, aparte de los pasajeros acomodados con gran lujo. Tenía una dotación de 600 marineros y 300 soldados,
estaba protegido por torrecillas para hacer frente a los piratas. El tonelaje total del barco es estimado por Glotz en unos 5.000 toneladas. El tonelaje del barco insignia de Colón, el Santa María, era solo de 124, pero Colón disponía de la brújula y esto le permitía navegar con seguridad por alta mar. A pesar de los progresos alcanzados en el comercio, ninguna de las ciudades-estado griegas, ni aun la Atenas de Pericles, logró una grandeza comercial comparable a la moderna, ni aprovechó la mayor parte de las posibilidades existentes, probablemente porque los griegos no consiguieron desenvolver instituciones bancarias y crediticias apropiadas, ni llegaron a comprender la importancia del capital. Debido a la falta de banqueros interhelénicos, a las pocas leyes comerciales internacionales creadoras de confianza y a la condena general del interés, había pocos motivos para que el crédito prosperase. También la falta de bolsas fue un obstáculo importante para el desenvolvimiento de la vida financiera helénica y de sus instituciones de crédito. Como ha observado el profesor Andreades, la falta de bolsas paralizó el capital, aunque la riqueza fuese ya muy abundante, como sucedió en la época macedónica, cuando una economía del tipo nacional siguió a la más restringida de la ciudad-estado. Esta pobreza relativa de las finanzas, los bancos y las instituciones de crédito se reflejó en la inadecuación de las finanzas públicas helénicas, tanto en el orden teórico como en el práctico. Ni en la paz, ni en la guerra, el sistema fiscal de Grecia jamás estuvo adecuadamente ajustado. Los empréstitos públicos eran raros y de naturaleza rudimentaria. El imperio ateniense deriva la mayor parte de sus rentas de impuestos procedentes de fuentes no atenienses. Advierte Simmern con justicia que los estados griegos se comportaban aproximadamente igual que el muchacho que va a la escuela, el cual considera como caído del cielo todo el dinero que recibe y por tanto lo gasta alegremente y sin pensar en el mañana. Se trata pues esencialmente de una economía de servilleta. Esta afirmación no debería, sin embargo, ser tomada como señal de que solo los griegos eran un pueblo de atrasados. Si se exceptúan algunos estados orientales, las áreas helenísticas más ricas, los romanos en la época de su mayor prosperidad y los países bizantinos o mahometanos en los cuales se hicieron algunos progresos de esta especie. Un verdadero crédito y una economía capitalista no hicieron su aparición en el mundo occidental hasta después del descubrimiento de América y de la revolución comercial.